everyone! Welcome to the session number 2 of the week 2 of our course English at Home. Bienvenidos a nuestra sesión 2 de la semana 2 de English at Home, ¿ok? Para nuestra sesión de hoy vamos a ver los artículos indefinidos en inglés, que son a and an, el uso de la palabra the y el verbo to be en su forma afirmativa. Muy bien, vamos a empezar con los artículos indefinidos a and an. Ok, les va a aparecer aquí en la pantalla la forma en la que se escriben estos artículos y su traducción literalmente significa una o uno, indistintamente de si la palabra en español es un sustantivo femenino o masculino. Tienen diferentes usos. El primero y el más común de ellos es que sirve para introducir a sustantivos que son contables. ¿Ok? Por ejemplo, todos sabemos que esto es un lapicero y en inglés se llama pencil, ¿ok? Pero si yo quisiera decir un lapicero, en inglés tendría que decir a pencil, ¿ok? Sin embargo, también esta misma estructura sirve para otras palabras. Por ejemplo, una manzana. En inglés se diría an apple. ¿Alguien notó la diferencia entre estos dos artículos indefinidos que usé? Muy bien. La diferencia radica en los sustantivos que estoy utilizando. Pencil y apple. La palabra pencil empieza con una consonante, que es la P. Por lo tanto, voy a tener que utilizar la palabra a. Y por otro lado, manzana en inglés significa apple, la cual empieza con una vocal. Por lo tanto, voy a utilizar la palabra an. Esto quiere decir que para todos los sustantivos en los que quiera decir uno o una, dependiendo de la letra con la que empieza, es el artículo indefinido que voy a utilizar. Si empieza con una vocal, voy a decir an. Y si empieza con una consonante, voy a decir a. Sin embargo, también tienen otro tipo de usos. Por ejemplo, para las profesiones, que ya aprendimos en la sesión anterior. Por ejemplo, si yo quisiera decir que mi hermana es maestra, tendría que decir my sister is a teacher. O también, si yo quisiera decir que soy abogado, podría decir I am a lawyer. El tercer tipo de usos que le podemos dar a los artículos indefinidos también es en los números. Por ejemplo, cuando llegamos al número 100 en nuestra semana 1, nosotros lo aprendimos como 100. Sin embargo, también se puede decir a 100, que es lo mismo que la palabra one. Y por último, también hay otro tipo de usos, que son algunas expresiones. Por ejemplo, si yo quisiera decir que estoy muy avergonzado, si en algún suceso llegara a pasar algo que es muy vergonzoso para mí, yo podría utilizar la siguiente expresión. What a shame. ¡Qué vergüenza! Ahí no se está traduciendo literalmente la palabra a, sino que forma parte de una expresión. Y vas a encontrar seguramente en tu proceso de aprendizaje del inglés muchas expresiones que contengan este artículo indefinido que no se traduce literalmente, sino que forma parte de una frase. Así que recuerda, los artículos indefinidos a and an funcionan para 4 cosas principalmente. Uno es para los sustantivos contables, otro es para las profesiones, otro es para los números y algunas expresiones en inglés. Son estas 4. Recuérdalo, por favor. Por otro lado, también tenemos la palabra the, que tiene una pronunciación diferente dependiendo del sustantivo que tenga o que esté nombrando. Esta palabra se utiliza para decir el, la, los o las, indistintamente si son varios objetos, estamos hablando sustantivos en forma plural o en singular. Su pronunciación va a depender mucho de la palabra del sustantivo que esté nombrando, ¿ok? Por ejemplo, vamos a tomar los mismos sustantivos que tomamos para los artículos an and a. Y aquí tenemos un lapicero y una manzana otra vez. El lapicero se pronuncia pencil y empieza con consonante, por lo que si quiero decir el lapicero, tendría que decir the pencil. Por otro lado, tenemos la manzana que se pronuncia apple y empieza con una vocal. Y si quisiera decir la manzana, tendría que decir the apple. ¿Alguien notó la diferencia en la pronunciación? Pues sí, así es. Se pronuncia de cuando el sustantivo empieza con una consonante y se pronuncia the
cuando el sustantivo comienza con una vocal. Está muy sencillo, ¿no? Y estoy muy seguro que cuando estés practicando la forma de decir los sustantivos con los artículos, después ya no te será una complicación decirlo de forma natural. Muy bien, y ahora pasamos también a nuestro segundo tema, que es el uso del verbo to be en forma afirmativa. El verbo to be significa, en español, ser o estar. Su conjugación en presente tendrá siempre que ver con el tipo de pronombre que tiene atrás. Ya aprendimos los pronombres en una sesión pasada. ¿Te recuerdas cuáles son los pronombres? Así es la palabra I, he, she, it, you, they and we. Y aquí en pantalla te voy a dejar cómo se escribe la palabra to be y cómo se conjuga dependiendo del pronombre. Se pronuncia am cuando estoy hablando de yo. I am. Se pronuncia is cuando estoy hablando de he, she or it, que es ella es, él es o aquel o esto es. Y se pronuncia como are cuando estoy hablando de ellos, nosotros o tú o ustedes. Por ejemplo, they are, we are and you are. Nótese que en esta última no estoy acentuando mucho la consonante R como lo hacemos aquí en los hablantes hispanos, sino que la estoy midiendo un poquito para no exagerar el sonido de la R. No estoy diciendo you are, ni they are, ni we are. Estoy diciendo you are, they are. Y obviamente este tipo de pronunciación lo iremos ejercitando con la práctica, ¿ok? Así que recuerda, el verbo to be se conjuga de diferentes formas dependiendo del pronombre. Y en la forma del presente se va a decir am, is o are. Vamos a hacer algunos ejercicios. Si yo quisiera decir ella está, ¿cómo lo dirías? She is. Muy bien. Si yo quisiera decir ella es, ¿cómo tendría que decirlo? She is también, porque recuerda que el verbo to be significa ser o estar. Ahora vamos a poner en práctica los siguientes artículos indefinidos con el verbo to be. Si yo quisiera decir esta es una manzana, ¿cómo lo diríamos? Muy bien. It is an apple. Ya estoy poniendo en práctica los pronombres, el verbo to be en forma afirmativa y el artículo indefinido. It es el pronombre porque esto es un objeto. Is es el verbo to be porque estoy diciendo que es una manzana. An, estoy usando el artículo indefinido con an porque el sustantivo empieza con una a. Y por último el sustantivo, an apple. Ahora vamos a hacer un ejercicio con las profesiones. Si yo quisiera decir que yo soy un abogado, tendría que decir I am a lawyer. Estoy seguro que tú tienes muchísimos más ejemplos. Practica en casa buscando algunos sustantivos que tengas al alcance de tu vista, cómo se dicen en inglés y cómo se pronuncian. Y simplemente tendrás que pronunciar esto es una mesa, esto es una silla, mi mamá es doctora, mi papá es pediatra. Y simplemente tendrás que buscar la conjugación correcta del verbo to be para el pronombre que estás utilizando, ¿ok? Y bueno, esta es la sesión de hoy. Te voy a dejar toda la información descrita que estuvimos viendo durante esta sesión 2, donde podrás también encontrar material de apoyo y todo lo que estuve diciendo aquí va a estar también transcrito. No olvides realizar tu producto y pasar asistencia en los comentarios de clase del producto, no en esta sesión, más bien no en este apartado, sino en el apartado del producto de la sesión 2. Y pues bueno, espero tu producto, ¿vale? Que tengas muy buen día. Chao, chao, bye.